Buenas tardes, bienvenidos todos. Tenga la fineza de ponerse de pie, vamos a orar. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús por darnos el privilegio de estar en tu casa una vez más. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestro corazón para asimilar tu palabra y ayudarnos a comprender la anchura, profundidad, altura, longitud de tu palabra, de tu presencia. Queremos conocerte más. No queremos perder la pasión por estudiar tu palabra, que es el alimento que nutre nuestras almas, que nos da fuerzas al cansado y que sacia nuestra necesidad de ti. Muchas gracias por esta preciosa congregación, por los que van a escuchar el mensaje a través de las redes. Gracias por bendecir hasta donde llegue nuestra voz. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 12, verso 12. Vamos a estudiar algo que yo espero le aclare muchas cosas del por qué a veces sufrimos situaciones que no buscamos, pero que provocamos ante el Señor. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Como les dije, vamos a aprender algo que nos va a explicar por qué muchas veces, como efecto colateral, nos suceden cosas que a veces duelen, lastiman y nos dejan confundidos, porque lógicamente no le encontramos a veces ninguna explicación. Son cosas que nosotros arrastramos desde nuestra niñez o desde la escuela de nuestros padres, como hemos aprendido cuando estudiamos cantares, cuando la novia dice que encuentra al amado y lo lleva a la casa de su madre. Ahí aprendimos que hay dos escuelas, la escuela del padre y la escuela de la madre. Por eso es interesante que nosotros vayamos viendo y desprendiéndonos, lamentablemente, de muchas enseñanzas que recibimos en esas dos escuelas. ¿Por qué bíblicamente hablando se llama escuela y no solamente casa? Porque antiguamente era en las casas donde se educaban a los hijos. Ahí se les enseñaba, la madre era la encargada de enseñar los principios del carácter. A la niña le enseñaba cómo ser mujercita para el futuro, y a los varones se les enseñaba la madre cómo ser hombres para el futuro. Por eso es que muchas veces hasta el día de hoy, sin saber ese principio, cuando un niño es muy llorón, por así decirlo, la madre le llama la atención y le dice: deje de llorar, usted es hombre. Lo que está haciendo ahí sin saberlo es una herencia ancestral de que es en la casa donde la madre le enseña al varón a ser hombre y a la niña le enseña a ser mujer. Lógicamente, muchas de esas facetas se han perdido hoy. Se han perdido porque la madre ya no está presente en la vida de sus hijos, por el trabajo,
por las diferentes situaciones que se han dado culturalmente hablando, que han sacado a la madre de la vida de sus hijos. Entonces, lógicamente, hoy, tercer siglo, tenemos a muchas mujeres, con todo respeto, sin afán de insultar, muchas mujeres que no son mujeres en el buen sentido de la palabra. Son profesionales, son mujeres que han alcanzado metas, que han alcanzado grados académicos, que ahora se dan de tú a tú con los hombres, reclamando derechos que socialmente hablando le pertenecen a los hombres por ser hombres. No es discriminación. El problema es que tocar este tema toca puntos susceptibles sociales. Ya me están discriminando solo por ser mujer. No, estoy hablando principios bíblicos. Que eso es lo que tenemos que tener muy claro. Si nosotros no fuéramos cristianos, no se podría tocar este tema. Porque lógicamente fuera de Cristo no se comprende el verdadero papel que Dios diseñó para los dos sexos. Entonces la escuela de la madre, o sea, la presencia de la madre conlleva una escuela. Por eso es que sabemos, y hay tantos ejemplos, de aquel famoso ejemplo del por qué se le corta la cabeza y la cola al pescado. Pues porque mi mamá sí lo hacía. Y vamos con la mamá, ¿y usted por qué le cortaba la cabeza? Porque mi mamá sí lo hacía. Y vamos para atrás, hasta que llegamos a la única explicación con la bisabuela, si todavía estuviera viva. Es que el sartén que yo tenía era muy pequeño, y para poder freír el pescado tenía que quitar la cabeza y la cola. Eso fue hace 400 años atrás. Sin embargo, esa escuela siguió. Porque dice la Biblia, está la madre, está la hija. Estamos. Entonces ustedes, y lo digo con respeto, sin saberlo, mujeres, tienen su propia escuela. Lamentablemente hoy, la sociedad ha sacado a la madre de la vida de las hijas. Por eso es que hoy por hoy tenemos una generación de hijas muy buenas, profesionalmente hablando, y es mi frase, muy malas para el hogar. No dan bola. Porque lógicamente son tan buenas profesionalmente que tienen dinero hasta para pagar quién cocina, quién limpia, quién cuida a los hijos. Ahorita acabamos de pasar frente a la guardería que está ahí a 3 o 4 cuadras, y alguna madre estaba parqueando su carro para ir a recoger a la niña a las 5 de la tarde, que pasó dejando seguramente a las 5 de la mañana. A mí me duele ver eso, porque ya sea un niño o una niña, están creciendo acéfalos de la enseñanza materna. Póngale 20 años y ese niño o niña va a repetir. Por eso hoy se está perdiendo ya la descendencia. Una madre puede tener hijos, pero no tiene descendencia, porque la descendencia es la que hereda las enseñanzas. Los hijos son un fruto de una relación física. La descendencia es el sello, es la representación de un hijo, de una hija, hacia la escuela de su madre. El padre, con su escuela, es el que enseña la adoración a Dios. O sea que la escuela del padre es la que enseña, bíblicamente hablando, la religión. Por eso es que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, ¿cuál era el reclamo? ¿Por qué dejaste la religión de tus padres? Porque es el padre. ¿Y cómo funciona esa escuela? Que lógicamente, nuevamente, metámonos a la Biblia. Los hijos veían a su papá adorando a Dios, invocando su nombre, haciendo altares, viendo al papá ofreciendo sacrificios. Entonces eso lo tenemos a lo largo de la vida de Jacob, de Isaac.
Es el padre el que enseña la religión. Ahora para nosotros no es religión, es el principio espiritual. Entonces eso también ya se está perdiendo. Porque hoy por hoy los padres ya no tienen esa escuela porque tampoco la vieron en sus propios padres. Y por más que se predique eso, no entra, excepto en muy pocas familias, en donde el padre tiene su vida devocional privada y que cuando sus hijos se levantan lo ven solito allá leyendo la Biblia, adorando a Dios, dejando la escuela de cómo se debe adorar a Dios. Eso viene a colación porque nosotros tenemos situaciones que venimos arrastrando de nuestra casa. Lógicamente, cuando el Señor llama a Abraham, le dice, por eso le dice, deja la casa de tu padre, la escuela de tu padre, déjala. Porque ¿qué le había enseñado Taré a Abraham en Ur de los Caldeos? Adorar ídolos. Ya sabemos perfectamente que Taré fabricaba ídolos. Y Abraham creció viendo eso. Por eso es interesante ver que no le dijo, deja la casa de tu madre. O sea, lo que te enseñó tu mamá, Abraham, me va a servir para mis propósitos, hacia donde te voy a llevar. Pero no me va a servir la enseñanza de tu papá. Por eso necesito que dejes esa escuela, que dejes esa enseñanza. Lógicamente, para nosotros, leer Génesis 12:12, pues pasó. Pero no, hay una profundidad magisterial ahí adentro. Entonces, cuando el Señor me alcanza a mí personalmente, lo primero que tuve que aprender a dejar fue la escuela de mi padre. Y llevo 50 años y aún tengo muchas cosas que me enseñó mi padre. La disciplina, la exigencia, lo pesado a veces. Todavía estoy dejando muchas cosas, como el lej lejá, deja la casa de tu padre. Lo de mi madre no, porque bendito Dios, lo que mi mamá me enseñó le sirve a Dios para sus propósitos. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Ahora viene el Señor, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Egipto y resulta que estando ahí empiezan a clamar. Había la conciencia de que un día Dios los iba a libertar como pueblo, pero no sabían cómo ni cuándo iba a suceder. Pero con el devenir del tiempo llega el kairos de Dios, nace Moisés, se desarrolla, crece y a los 80 años le dice que vaya a libertar al pueblo de Israel. Ya Moisés ha tenido experiencias que han marcado su vida, pero se encuentra con Aarón y entre los dos empiezan a desarrollar el plan de Dios. De repente, culturalmente hablando y socialmente hablando, sube al trono un faraón que no sabía nada quién era ese pueblo. Lo que sí le llama la atención es que ese pueblo es diferente a los egipcios. No adoran los dioses que ellos adoran. No se inclinan ante él, faraón, que supuestamente era un dios. No adoran el sol, ni los cocodrilos, ni el Nilo. Para ellos era un dios, para los hebreos, para los egipcios sí. Entonces vamos conociendo que la cultura egipcia estaba llena de dioses, estaba llena de imágenes que ellos adoraban, seres vivos. En una parte de la Biblia dice que Faraón presumió, yo hice el Nilo. Por eso es que cuando vienen las plagas nos damos cuenta de algo que el Señor ya había anunciado. Entonces, cuando llega el momento de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, se da la famosa Pascua. Matar al cordero, ungir las puertas, los dinteles, comerlo rapidito, compartirlo con el que no tiene
y empezar en silencio una salida. Eso fue lo que le dijo el Señor. Y entonces llegamos al verso 12 del capítulo 12. Porque esa noche, ¿cuándo? La noche de la Pascua, pasaré por la tierra de Egipto y después de haber herido a todos los dioses de Egipto, el Señor ahora va a terminar su obra y dice, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Le está diciendo a Moisés. No me han hecho caso a pesar de todas las plagas que les he venido haciendo como prueba de mi poder. Entonces voy a tomar una acción radical. Voy a darles donde más les duela perder a sus primogénitos. Porque para los egipcios el primogénito, al igual que hoy, muchos padres presumen de su primer hijo, especialmente cuando es hombre. Cuando es mujercita lo desprecian, pero cuando es el varón, el primer hijo, se sienten súper realizados. Todo eso que usted ve es pura situación egipcia. No se debe dar en el pueblo cristiano. Sin embargo, muy solapadamente se da. Los padres se sienten felices con su hijo mayor. Muy pocas veces usted va a ver a un padre adornando la vida con su primera hija. Casi no. Casi siempre es con el varón. Y si no está el varón, una de las hijas va a ocupar su lugar. Entonces aquí tenemos ya todo el panorama de lo que va a suceder. Pero lo que me llamó la atención y quiero enseñarles esta noche es la segunda parte del verso 12. Y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo lo estoy diciendo, el Señor. Muy bien, vamos a entrar en materia con esto. Para empezar, el pleito de Dios para libertar al pueblo de Israel no era con Faraón. No era un trato con Faraón. Faraón solamente era el instrumento que Dios quería usar para demostrar su poder a través de la dureza del hombre. Pero en sí, el trato de Dios era desarmar totalmente el poder falso de sus dioses. El pleito entonces no era contra el pueblo de Egipto, no era contra Faraón. Faraón no era digno de ser un rival para Dios. Bastaba un soplido para terminar con la vida de Faraón. Bastaba un mosquito que lo picara del Nilo, infectado de bacterias y microorganismos, para matarlo. Bastaba un contagio de lepra para matar a Faraón. No. El rival que tiene Dios en Egipto son sus dioses. Por eso es claro cuando dice, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Entonces lo que estamos viendo aquí, Faraón no era un rival digno de ser vencido por Dios. Dios no se iba a tomar el trabajo de pelear contra un hombre hecho de barro y polvo. Dios no tenía por qué pedirle permiso a Faraón para que su pueblo saliera a libertad. Dios no tenía por qué pelear contra un hombre para cumplir su propósito divino. En este texto está la verdadera razón de las plagas: hacer juicio contra los dioses de Egipto. El motivo por el cual Dios envió las plagas sobre esa tierra fue para demostrar que los dioses de Egipto eran tan falsos y débiles ante Él, que los convirtió en plagas, o sea, los desarmó totalmente a través de esas pruebas de su poder. Por eso es que cuando vemos que el Nilo se convierte en un río de sangre, el dios Nilo, que era el dios de la prosperidad y de la provisión, porque recordemos que el Nilo, cuando se desbordaba en invierno y se encogía en verano, dejaba los dos lados de sus riberas totalmente fertilizados. Entonces ellos venían y sembraban y les daban unas cosechas abundantes. ¿Gracias a quién? Al Nilo. Ahora viene Dios
y le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. No, entonces prepárate. Vas a ver lo que Dios hace con tu Dios, el Nilo. Y dice la Biblia que el Nilo se convirtió en sangre. Y aquí viene lo que está escondido. Es Faraón diciéndole, anda con tu Dios a ver si te sigue dando comida. Anda con tu Dios de la fertilidad a ver si te sigue proveyendo el alimento que necesitas. Anda. Y cuando abrieron pozos, también salía sangre en vez de agua en los pozos. O sea que no había agua en Egipto. El Dios que ellos adoraban, el Dios Nilo, se había convertido en una peste horrible. Adoraban los sapos. Los sapos hasta la fecha de hoy en algunas culturas es el Dios de la suerte. Entonces viene la plaga de las ranas. Ahí está tu Dios de la suerte. Mira ¿qué hago con tu Dios? Entonces Faraón, lógicamente usted sabe que llegó un momento en que las plagas estaban terminando con Egipto, cuando llegó la plaga de las langostas y se comió todo, porque la langosta también era un dios. ¿Por qué? Porque la langosta, según los egipcios, tenía la virtud de viajar en masa, que eran ellos los que viajaban por todo el país. Era su dios transmisor. Y viene Dios y le dice a Faraón, mira lo que hago con tu Dios de la transmisión. Se comió todo. ¿Y qué le dijeron los ancianos? Faraón, deja ir al pueblo, hombre. Mira cómo está la tierra ya casi destruida. Y Faraón dijo, no. Entonces viene Dios y le toca a otro Dios. Le toca a las ranas. Entonces se imagina usted, ya lo predicamos hace años, en las camas donde se acostaba la gente, porque el problema no era solo que Faraón sufriera, sino todos los egipcios, porque todos adoraban a esos dioses, excepto los que estaban en Gosén. Algunos egipcios se quedaron viviendo en Gosén, ahí con los hebreos, pero los otros estaban viendo allá afuera de Gosén cómo sufrían que sus dioses les hicieran la vida imposible. Entonces es cuestión de imaginación. Esa noche con esa plaga de las ranas en las camas, en la comida, donde sea, era una cosa horrible. Entonces Dios lo que está haciendo es que está usando a esos dioses para demostrar que eran falsos totalmente, que estaban dañando al pueblo. Entonces, así como Dios desafió y derribó a los dioses de Egipto para demostrar que no hay nada que pueda suplantarlo, aquí viene nuestra lección, porque lo que se trata es de sacar qué lección hay para nosotros ahí. Hoy Dios sigue enviando plagas sobre los dioses que adoramos y que nos mantienen esclavizados, exigiendo pleitesía ante ellos, y que han puesto un yugo sobre nuestros cuellos para mantenernos subyugados ante sus deseos malignos. Ahora, lógicamente, la lógica nos dice, pastor, pero yo no adoro el río, no adoro las ranas ni las langostas. No, pero adora el dinero, adora el estudio, adora su casa, adora sus cosas. Puede adorar su figura. Ejercicio, mantener esa talla por años. Tanto que se está autodestruyendo. Su Dios es el ego, la inteligencia, lo que ha logrado financiera, social o materialmente hablando. Esos son los dioses que hoy Dios toca. Por eso cuando alguien, y esa frase la hemos escuchado, es que si no trabajo no como. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Quién es quién les provee a usted para comer? Su trabajo. Viene Dios y pum, le toca a ese Dios. Entonces esa gente, lógicamente, ahora los vemos manifestándose. ¿Por qué los dejaron sin trabajo? Porque para ellos, sin ese trabajo, no van a comer.
Es Dios tocando, causando esa plaga para que esa gente vuelva sus ojos a Dios. Pero por lógica, la escuela que ellos traen de sus padres es trabajar, trabajar y trabajar. Y si sobra tiempo, sigue trabajando. Muy bien, dijo Dios, les vamos a tocar su Dios. Mucha gente hoy estamos viendo que su tierra prometida, la tierra de sus sueños, lucharon, invirtieron sus fuerzas y hoy se los han quitado. No es el Señor que está en esa casa, es Dios. Tocando a los dioses de Egipto, tocando a los dioses que según ellos eran su motivo de vida, era su sueño. Usted ponga el resto. Es Dios quien está haciendo eso. Y lo estamos viendo ante nuestros propios ojos. Cómo esa sociedad se está desarmando totalmente. Cómo esa gente que confiaba en que sus leyes humanas los iban a sostener. Y ahora en menos de una semana han sucedido cosas que nadie se esperaba que sucedieran. No es el faraón el culpable. Son ellos que adoraron a esos dioses. Bueno, pastor, gloria a Dios, eso está pasando al otro lado de la frontera. No, aquí también pasa. Por eso es que el desempleo hoy aquí va a estar pesado, mis hermanos. Porque muchos jóvenes fueron preparados académicamente para enfrentarse y para aspirar a las mejores plazas. No van a ver. No van a ver. ¿Y qué va a pasar con los que se prepararon con un buen inglés para desarrollar esas cosas? Dios les está diciendo: ¿te recuerdas que te dije que me dedicaras tiempo, pero que tú por sacar tus mejores notas no me diste el tiempo? Ahora me lo vas a dar. Por eso es que hemos enseñado a través de la palabra al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lamentablemente los egipcios no lo quisieron entender. Ahora vamos a entrar un poquito más, vamos a abrir otra ventana. ¿Se imagina usted a las madres egipcias llorando esa noche por la pérdida de sus hijos? ¿Se imagina usted a los padres que habían presumido de tener a su primogénito como un dios? Y ahora resulta que lo que tienen es un cadáver. Porque tras bambalinas, ¿qué está haciendo el pueblo de Israel? Calladita la boca, están caminando hacia afuera de Egipto. Mientras el pueblo de Israel está saliendo a la libertad, el pueblo de Egipto están siendo lastimados por sus propios dioses. Entonces puse como tema: el pleito no es con usted, el pleito es con lo que usted adora. Lamentablemente, cuando Dios viene y toca lo que usted adora, usted sale lastimado. Eso es lo que tenemos que entender a través de esta clase. Por eso es que si yo amo tanto el ministerio, que me olvido de adorar, de buscar y de conocer a mi Dios que me ha dado el ministerio va a ser la plaga que me va a terminar. Cualquier cosa puede suceder, que en el nombre de Jesús espero nunca desviarme de amar tanto lo que Dios me da como para desplazarlo a Él. Porque lo que Él me da y yo lo endioso, en ese momento estoy afrentando a mi Dios y Él va a tener que tocar ese objeto de mi adoración, que puede ser el ministerio, y en el camino, como efecto colateral, yo voy a salir lastimado. Entonces el problema, mis queridos hermanos, es que nosotros ignoramos esta frasecita: y ejecutaré juicios contra los dioses. Mi pleito no es contra los que los adoran. Mi pleito es contra el objeto de su adoración.
Entonces, como Dios es Dios, no va a dudar en quitar lo que usted está adorando, y en ese ínterin salimos lastimados. Eso es lo que está pasando allá. ¿Tiene esa gente que se está quedando sin empleo, tienen la culpa de los planes de sus jefes? No. ¿Tienen la culpa de todas las acusaciones que hay sobre la cúpula? No. Pero ahora ellos son los que están sufriendo las consecuencias de ese Dios, de que si no trabajo no como. Por eso nuevamente tengo que pedir disculpas por lo que voy a decir. Pero cuando un padre o una madre exigen que sus hijos sean de 10, usted está haciendo un ídolo de esa inteligencia. Permítale a su hijo o a su hija ser humano, ser imperfecto. Dele el privilegio de ser él y no trate de exigirle algo que usted posiblemente nunca alcanzó, porque está cayendo en idolatría, en presunción. Califíquelo conforme a lo que estamos predicando. Eran sus dioses. Pero leyendo esto, si ese hombre se convierte a Cristo, automáticamente Dios le toca esos y se las convierte en plaga. Amar el ministerio, amar el trabajo, amar el templo, amar a los hijos de tal manera que desplacemos a Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Dios no tenía, voy a decirlo con mucho temor, no tenía por qué haber tocado a los primogénitos si Faraón hubiera dejado ir al pueblo cuando le tocó los otros dioses. Pero no. Fue tan testarudo que, por así decirlo, llevó al Señor al tope de su paciencia y tuvo que tocarles al último de sus dioses y al más importante. Porque la noche que fueron tocados los primogénitos, ¿qué dijo Faraón? Mandó a llamar a Moisés y dijo: váyanse ya. Claro, tenía un hijo muerto. Váyanse ya, rápido, váyanse de aquí. Incluso unos días antes le dijo: si vuelves a venir, no vas a ver mi rostro, te mato. ¿Y qué le dijo a Moisés? Tienes razón, no me volverás a ver. Moisés ya había recibido la revelación de la dureza de un juicio contra el Dios que estaba adorando Faraón. Entonces, estos dioses puede ser cualquier cosa que se anteponga ante la santidad de nuestro Dios. Puede ser un objeto, una persona, un artículo, una figura, un ícono. Debemos tener cuidado de no provocar que Dios tenga que enviar plagas sobre los dioses falsos que, sin darnos cuenta, nos hemos levantado y que supuestamente nos proveen lo que solo Dios nos quiere y puede dar. Yo admiro y respeto a los hijos que cuando trabajan le dan a su mamá o a su papá una parte de su salario. Mami, esto es suyo. Lógicamente muchas madres dicen: no, mi hija, no me des, yo tengo. No, pero esto es suyo. Quiero reconocer lo que usted ha hecho por mí. O van con el papá y agarran unos billetes: papi, esto es suyo. Y muchas veces el padre dice: no, yo tengo suficiente, no me des. No, papi, esto es suyo. Es un deber filial sostener a los padres. Ahora, el problema, mis queridos, es que no solo mi esposa y yo estamos en este nivel, también ustedes. Porque esto no es porque seamos pastores, esto es porque nosotros somos siervos de Dios. Es porque somos hijos de Dios. Y Dios dice: no te harás imagen ni otros dioses delante de mí. Entonces no se trata solo de que el perro sea mi Dios. Por eso el problema, y quizá usted lo escuchó en alguna ocasión en su niñez o en su juventud: estudia para que trabajes y ganes bien y me ayudes. En ese momento la mamá, ¿en quién estaba poniendo su esperanza? En usted. En usted.
Y usted agarró esa idea, agarró esa responsabilidad, empezó a trabajar, empezó a estudiar para poder darle a su mamá. Y ahora se convierte en un yugo. Por eso es que hemos enseñado aquí, no haga de sus hijos su esposo, señora. Su hijo, su hija no es su esposo. Yo soy tu marido, tu hacedor, dice Jehová de los ejércitos, no tu hijo ni tu hija. No desplace al verdadero esposo de su vida, que es el Señor. Por eso Dios a veces tiene que quitar a ese ídolo, aunque sea su hija, su hijo amado. Se lo quita porque está compitiendo con él. Ese es el peligro que muchos cristianos han entrado. Que en lugar de tomar en serio la palabra de Dios, de depender exclusivamente de Dios, ponen toda su esperanza en alguien o en algo. Le contaba a mi esposa algo que el Señor me enseñó. Nosotros hemos sido llamados para poner nuestra fe en el Señor. Pero en el momento en que nosotros ponemos nuestra confianza en alguien de abajo, le estamos quitando a Dios el honor de creerle a Él para creerle al que está abajo. Por eso vamos a ver. Usted tiene fe de que Dios le puede proveer, ¿cierto? Sí. La famosa emuná. Tengo fe en Dios. Él es mi proveedor. Y de repente viene una vocecita por ahí. Hermana, hermano, o mira fulano, están ofreciendo créditos blandos en el banco. ¡Pum! Usted quita sus ojos y la fe en Dios y lo pone en el banco. ¿Y el banco le suple? Sí. Pero van a ser 20 años llevando un yugo. A los 2, 3 años usted empieza a sufrir lo que sufrieron los egipcios. El yugo de la deuda. Porque la Biblia dice, el que presta, ¿qué sigue? Se hace esclavo del que le prestó. Entonces prefiero depender de Dios. Ahora, ¿lo entienden los incrédulos? No, porque pusieron toda su esperanza y su confianza en hombres. Pero qué raro, muchos cristianos están así. Muchos cristianos están así. Entonces este mensaje, y yo ejecutaré juicios contra todos los dioses. No dice contra algunos, contra todos. Por eso, mi querida iglesia, tenemos que tener mucho cuidado de no desplazar a Dios y poner otro Dios en lugar de Él. Y buscarlo cuando supuestamente tenemos necesidad. Porque Dios va a decir, como a los egipcios, ahí están tus dioses, mira lo que hago con ellos. Por eso repito, el pleito no es contra nosotros, es contra lo que adoramos. Lógicamente, si adoramos cualquier cosa fuera de Dios, eso se va a convertir en una plaga al final de cuentas. Y qué doloroso que tengamos que sufrir las consecuencias de lo que Dios haga con esa persona. El pleito no era con esa mamá, no era con ese abuelo. El pleito era con el Dios que estaba adorando esa persona. ¿Tiene usted de casualidad algún diosecito escondido? Una olla de presión que no quiere que nadie le toque y que cuando la vaya a ver el empaque está todo tostado, nunca la usó. Una plancha que le regaló su abuelita cuando iba a morir y ahí la tiene, ya las cucarachas le comieron el cable y ya ni calienta pero ni en el comal. Podría darle una lista de diosesitos falsos que Dios ya los convirtió en plaga. Un ropero que le dejó el abuelito hace 25 años y ni siquiera lo toca nadie. No me toques mi ropero, y cuando abren la puerta todas las polillas le desarmaron la puerta. Ya parece aserradero allá adentro. Y Dios le dice, ahí está tu ropero, ahí está tu adoración.
¿Ve por qué a nosotros como cristianos no se nos permite ni el más leve atisbo de esperar en alguien más? No se nos permite. Que trabaje su hija, que gradúe, que salga adelante, pero no espere que le dé nada. No espere depender de eso. Deje que se realice. Es más, la Biblia dice que los padres atesoramos para los hijos. Hay hijos que ganan tan bien y que han sido mal enseñados a administrar su dinero, que a fin de mes, ¿a dónde van a pedir para pagar la renta? ¿A dónde van? Y el papá, ¿qué le dice? ¿Y qué haces con tu pisto? Y viene la gran regañada, que aquí, que allá, que no sé qué, pero al final, va, toma pues. Porque el padre, dice la Biblia, atesora para los hijos. ¿Se da cuenta? Por muy bigotudo que sea su hijo, va a llegar el momento, va a llegar a la casa. Papi, no tenés 10 pesos ahí, me quedé sin gasolina allá por el hermano lejano. Y como el papá vive ahí cerca de San Marcos, ahí va el ingeniero a darle jalón. Porque está escrito. No rompamos esas leyes divinas. No espere. Si es voluntario que su hijo o su hija le dé, gracias, Señor, gracias. Gracias, pero mi esperanza no está puesta. Por eso me gusta la frase de mi esposa y con eso termino. Carlitos me quiere, me ayuda y todo lo que usted, pero no es mi Dios. Yo no soy su Dios. No soy su Dios. Su Dios es el Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, dijo Daniel. Él es mi Dios, ante quien estoy, dijo Elías. Esta lección para mí ha sido muy esclarecedora, porque esto me pone en una situación de tener mucho cuidado de no levantar un Dios falso, para no obligar a Dios a que lo elimine y que yo salga lastimado. Por eso es que esta noche mucha gente en Egipto estuvo llorando, porque Dios les tocó a su Dios y todavía lo sigue haciendo. Todavía lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Eduque a sus hijos, corríjalos, enséñelos, exíjales buena conducta, pero nunca ponga su esperanza en ellos, ni en su esposo, ni en su esposa. Todos somos imperfectos y todos necesitamos de la ayuda de nuestro Dios. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Señor, muchas gracias por esta clase que nos has dado esta noche. Ayúdanos a no levantar dioses falsos. Y sabemos que los dioses falsos son cualquier cosa, objeto, artículo, persona en donde pongamos nuestra esperanza, para que no suframos las consecuencias de salir lastimados o provocar dolor en alguien o en algo. Por favor, ayúdanos a mantener siempre los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Que ni siquiera el mejor trabajo del mundo se convierta en el Dios que nos da de comer, para que no tengas tú que tocar ese ídolo. Que la familia más unida que pueda haber un día van a fallar y van a dejar en soledad a los que han confiado. Que el hijo más entregado a los estudios un día se va a ir de la casa y se va a olvidar de los padres. Pero no porque sea ingrato o malo, sencillamente Dios lo quita de ese altar en el cual muchas veces lo ponemos. Y que nosotros no caigamos, Señor, como los egipcios, en una falsa adoración. Muchas gracias, porque el pueblo de Israel salió de Egipto, salió de esos dioses, sin embargo en su corazón fueron llevando esa mala semilla. Por eso cuando les dijiste que levantaran una serpiente de bronce, aquel recuerdo volvió a sus vidas. Y dice tu palabra que luego deificaron esa serpiente de bronce, Memustán, y tú tuviste que tomar acción. Por eso quizá
Coré, Señor, anhelaba las riquezas cuando tomó aquel manto y aquella barra de oro, porque en su corazón todavía traía los relentes egipcios de convertir el oro en su Dios. Por favor, ayúdanos a nosotros. Tú creaste todas las cosas para servirte a ti y no que nosotros los sirvamos a ellos. Bendecimos la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén.